¿Qué tal, mis estimados y mis estimadas? Sean todos ustedes bienvenidos a esta última clase de la segunda unidad. El día de hoy vamos a hablar sobre los mexicas o más conocidos como los aztecas. Recordemos que aún estamos hablando del periodo posclásico, el cual es el último de los periodos, de los tres periodos en los que se divide la historia de Mesoamérica. Y es un periodo que abarca del 900 después de Cristo a 1521, que es el año cuando se consuma la conquista de México Tenochtitlan por parte de los españoles. Por tanto, por eso decidí hacer una presentación aparte, porque los mexicas cobran un gran protagonismo en el siguiente capítulo de la historia de México. Recordemos que no es el único grupo cultural, la única civilización de este periodo. Ya hemos hablado de otras civilizaciones como la tolteca, hemos hablado de la maya un poquito otra vez, hemos hablado de la purépecha o tarasca y de la mixteca. Y bueno, la mayoría de las personas conocen a este grupo o a esta civilización con el nombre de aztecas, y en parte tiene que ver con el hecho de que existe una historia que es más, se mezcla la realidad con la ficción, es algo mítica o legendaria. Pues se dice, o los mismos mexicas registraron en sus historias de origen, que ellos procedían de un lugar llamado Aztlán. De ahí viene lo de aztecas. Aztlán probablemente sea un lugar mítico y mezclado con ficción y realidad, ¿verdad? Pero bueno, ellos venían de Aztlán, era una zona lacustre, es decir, había un lago, se dedicaban a la pesca, construyeron chinampas. Muy probablemente los mexicas o aztecas pues venían de algún lugar en el norte, en la frontera norte de Mesoamérica. Y a eso se dedicaban hasta que el dios Huitzilopochtli los llama o les da una promesa de guiarlos hasta una tierra prometida y darles una historia gloriosa. Y a partir de ahí empieza como una historia muy similar a la del pueblo de Israel, ¿no? Si han leído la Biblia, pues algo parecido. Entonces, Huitzilopochtli también se conoce como, tenía otro nombre que era Messi. No este Messi, obviamente, no, para nada no estamos hablando, sino de este Messi. Este es Huitzilopochtli, y él se convierte, al fin de cuentas, en el patrono de los mexicas, porque él es el que les hace el llamado a migrar hacia otra tierra prometida, y les da una profecía o señal de que en el lugar, como ustedes ya sabrán, donde encuentren a un águila devorando una serpiente sobre un nopal, ahí mero, ahí va a ser. Esa es la señal que les dio la profecía, y la cual se va a terminar cumpliendo supuestamente en el año de 1325, que es el año en el que se considera la fundación de México Tenochtitlan. Y pues obviamente nuestra bandera tiene, está implícita esta historia mitológica o legendaria del pueblo azteca o mexica, sintetizada en el símbolo de nuestra bandera nacional. Y bueno, ahora sí que, como decimos, o sea, Aztlán es un lugar probablemente mítico. Solo sabemos que vinieron del norte, que de la frontera septentrional mesoamericana, y que anduvieron vagando como desde el siglo XII hasta el 1325, cuando fundan México Tenochtitlan, 200 años más o menos. Anduvieron vagando y anduvieron rondando por la zona del Valle de México, que no estaba despoblada, ¿verdad? Entonces podemos ver ahí que atraviesan esa línea verde, es su ruta, y vemos que incluso pasan ahí por el lado oeste, donde habitaban los tepanecas, no los perdamos de vista, y hasta que llegan ahí a donde está Iztapalapa, y pues ya cruzan el lago de Texcoco, y ahí es donde fundan Tenochtitlan, y después van a crear también la ciudad de Tlatelolco, muy importante porque son vecinas prácticamente en el mismo islote, y construyen la gran ciudad de Tenochtitlan y Tlatelolco. Pero algo muy importante es el hecho de que ahí, antes de cruzar ese pedacito del lago de Texcoco y de cruzar hacia el islote, podrán notar que ahí dice Culhuacán, y los culhuacanos, ellos eran descendientes de los toltecas, y por eso los mexicas o aztecas
la nobleza mexica emparentó, se casó con las hijas o las princesas de los culhuacanos porque sabían que eran descendientes de los toltecas y de esa manera se legitimó el poder de la nobleza, ¿no? El prestigio social, ya que los toltecas, no olvidemos que los toltecas se creían descendientes del mismísimo Quetzalcóatl. Entonces una manera de legitimarse también a sí mismos los mexicas o aztecas, ¿no? Entonces sí, así está la cosa. Ahí está señalada Culhuacán, y de hecho el primer tlatoani mexica que van a tener ellos, o sea, el primer señor o rey o gobernante, va a ser precisamente un descendiente de los culhuacanos, o sea, indirectamente de los toltecas e indirectamente de Quetzalcóatl, ¿no? Y al principio los mexicas no van a ser la gran cosa en el Valle de México porque ya existían otros señoríos más fuertes como el reino de Azcapotzalco, y de hecho se van a convertir en vasallos de Azcapotzalco. Aquí tenemos al señor Tezosomoc, que los va a reconocer o les va a permitir ser sus vasallos, y en este códice aquí vemos como el señor Tezosomoc le está reconociendo como tlatoani subordinado a él. Se llamaba Acamapixtli, el primer tlatoani de los mexicas, y fue Tezosomoc el que lo reconoció como tlatoani, pero subordinado. Entonces los mexicas durante mucho tiempo fueron vasallos de los tepanecas de Azcapotzalco hasta que en 1427 muere Tezosomoc y se crea un vacío de poder en 1427 que los mexicas aprovechan y dicen: de aquí soy, mi momento ha llegado. Aprovechan que hay unas pugnas internas entre los descendientes de Tezosomoc y pues destruyen a los tepanecas de Azcapotzalco y emergen como la potencia del Valle del México o del Altiplano Central, y crean una triple alianza con otros señoríos del Valle de México. Se crea la triple alianza de México-Tenochtitlan con Texcoco y Tlacopan o Tacubaya. Entonces se crea la triple alianza, el trío dinámico del Valle de México, un equipo más o menos así como Shrek, burro y gato, y a partir de ahí empieza el esplendor del Imperio Mexica. Ahora sí que el momento más glorioso de su historia, que fue un momento de expansionismo y que abarcó de este periodo, abarcó de 1428 a 1521. En este periodo se sucedieron 5 tlatoanis, y ahí podemos ver que termina con Moctezuma, ¿no? Esa figura icónica, triste, trágica. Entonces, pero veamos cómo al final el Imperio Mexica pues se extendió por gran parte de Mesoamérica, desde el Océano Pacífico hasta el Golfo de México y hasta Campeche más o menos al sur, ¿verdad? Entonces vemos cómo en cuestión de unos cuantos siglos, en un tiempo relativamente corto, lo que al principio era solo un islote en medio del lago de Texcoco, pues estos mexicas construyeron una grandísima ciudad. Aquí tenemos creo que fue el primer mapa de lo que era la ciudad de Tenochtitlan. Se conoce como el mapa de Nuremberg porque fue publicado en Alemania en 1524. Ya unos 2-3 años después de que haya finalizado la conquista por parte de Hernán Cortés, y se le adjudica de hecho la autoría, creo que a Hernán Cortés, o si no, se dice que este mapa estuvo basado en unos mapas que había trazado Hernán Cortés y que los había enviado al reino de España. Entonces, bueno, veamos aquí cómo era más o menos. Tenemos un plano, una idea general de lo hermosa y lo grandiosa que era Tenochtitlan. Veamos otra perspectiva, pues más o menos ahí estaba en medio del lago de Texcoco, una ciudad increíble habitada por una gran cantidad de gente, entre 200,000 a 300,000 habitantes. O sea, imagínense una gran cantidad, era una metrópolis, una gran ciudad. De hecho, tenía 5 veces la población de Londres de ese momento. Y fíjense cómo estaba conectada con el lago. Tenía 3 calzadas que la conectaban, 4 calzadas terrestres que partían la ciudad de México Tenochtitlan en 4 partes, en 4
cuadrantes, por así decirlo, y tenía 3 calzadas que conectaban a la ciudad con las orillas, ¿no? La costa ahí con el lago de Texcoco. Y uno de los edificios más emblemáticos, bueno, ahí en medio veíamos que había un cuadrito, y ese cuadrito era el centro político, administrativo, religioso de Tenochtitlan. Se le conoce como el recinto del Templo Mayor, y ahí había como unos 70 más o menos edificios de mucha, mucha importancia. Especialmente ahí teníamos el famoso Templo Mayor, por eso se conoce allí todo el cuadrante ese, lo que era el centro político y administrativo de Tenochtitlan. Pues por eso se llama así el recinto del Templo Mayor, porque el edificio más emblemático era el Templo Mayor, que como pueden observar en esta recreación en 3D, pues culminaba, ¿no? En la cúspide de la pirámide, pues hallamos 2 pequeños centros adoratorios, el de la izquierda dedicado a Tlaloc, si no me equivoco, y el de la derecha a Huitzilopochtli. Entonces creo que tenía como unos 40 y tantos metros de altura, un poquito más alta que la pirámide de Chichén Itzá. Aquí tenemos una imagen de lo que ha quedado, triste, ¿no? También el hecho de que ahí están solamente algunos fragmentos, vestigios arqueológicos, y no hay que perder de vista, ya lo vimos con la clase de los olmecas, el signo de la cruz de San Andrés. Yo les decía que era un cosmograma y que esa cruz iba a estar presente en la mayoría de las civilizaciones que habitaron en Mesoamérica, de distintas formas, ¿verdad? Porque es algo que compartieron todas las culturas mesoamericanas, esta idea de la idea de que el universo o los planos de la existencia terrenal, celestial y vamos a llamarla infernal, es decir, el inframundo, estaban divididos en 4 partes. Entonces el mismo recinto del Templo Mayor, ese cuadrante donde estaba ubicado el Templo Mayor, que era pues el centro político, administrativo y religioso, pues era también una representación de su cosmovisión, ¿no? Porque estaba dividido en 4 partes, se creía que ahí era el centro del universo, por así decirlo, y estaba dividido en 4 partes, y de ahí se desprendían los 4 puntos cardinales, ¿no? Y bueno, ahora sí que en esa parte, en ese cuadrante donde está ubicado en el Templo Mayor, que se le conoce como el recinto del Templo Mayor, había otros edificios de gran importancia. De hecho, cuando los españoles ingresaron quedaron maravillados porque, híjole, había unas cosas increíbles. La describieron como una ciudad hermosísima, la comparaban con Roma, la decían que era la Venecia del Nuevo Mundo, y se maravillaron al ver tanta cosa, al ver tanta gente. Y incluso se cuenta en las crónicas, cuentan los españoles, ¿no? Que había un zoológico también, que Moctezuma tenía un aviario, tenía jaguares, tenía toda clase de animales, una especie de zoológico ahí mismo, ahí en las afueras del recinto del Templo Mayor. Aquí tenemos unos códices donde se muestran estos animales, sobre todo aves, ¿no? Y también felinos. Y ahí mismo en el recinto, obviamente, en esa parte que era el centro de Tenochtitlan, pues también había juegos de pelota. Se han encontrado recientemente vestigios arqueológicos ahí en la parte donde estaba ubicado el Templo Mayor, ahí cerquita. Se han encontrado, como ustedes ya deben de saber cómo se llama este instrumento, ¿no? El famoso tzompantli, que era donde se ponían los cráneos de los ofrecidos en sacrificio, los sacrificios humanos, o del juego de pelota, ¿no? Entonces ahí se han encontrado una gran cantidad de cráneos humanos, no solo de hombres, sino también de mujeres y hasta de niños, y con estas protuberancias en las parietales, es decir, en los lados del cráneo.
Entonces, pues obviamente había juego de pelota, sacrificios definitivamente. Y una de las cosas que más asombraron a los españoles al entrar a la Ciudad de México, Tenochtitlan, y bueno, y también recorrer Tlatelolco, pues es el famoso tianguis o el mercado de Tlatelolco. Era impresionante, ellos describen que veían tanta gente y que no se podía comparar este mercado con el de ninguna otra parte del viejo mundo. Ellos creo que calculaban que había más de, no me acuerdo si 20,000 o 70,000, dicen según algunas fuentes, personas ahí intercambiando, comprando, vendiendo, haciendo trueque, pues. Era impresionante, pero hay que ver este mercado como el clímax, ¿no? O sea, hablamos del Imperio Mexica y el Imperio Mexica tenía ese gran mercado de Tlatelolco donde se comerciaban tantos productos exóticos venidos de todas partes de Mesoamérica. Pues hay que ver eso como el resultado de un proceso de largo alcance que comenzó con el preclásico, ¿no? Con la práctica de la agricultura, con la revolución agrícola que se convierte pues en la fuente de sustento de la mayoría de todas las culturas que habitaron en Mesoamérica, y que conforme pasamos del preclásico al clásico y al posclásico, pues se le van a añadir otras formas de actividad económica, como el hecho de los tributos, ¿no? Que va de la mano del expansionismo militar que ya vemos que es característico de este periodo del posclásico. Pues ya no solo tenemos la agricultura como una fuente económica, como una actividad económica, sino que también se le añade el tributo de los señoríos sometidos. Y esto permite también, en este contexto vemos la aparición del comercio. Y los que se dedicaban en el Imperio Mexica, el grupo social que se dedicaba, que eran los comerciantes se dedicaban a comerciar, eran conocidos como pochtecas. Entonces ellos eran un grupo muy muy importante porque ellos eran como, vamos a decirlo, las venas del Imperio Mexica. No solo eran comerciantes, sino hay historiadores que sugieren que también fungían como espías del mismísimo Tlatoani, como para observar el territorio lejano que podría conquistarse. Entonces los pochtecas eran los comerciantes, cumplían una función vital de nutrir el corazón del Imperio Mexica con estos productos tan hermosos venidos de todas partes. Y ellos tenían incluso su propia deidad, habitaban un barrio específico, porque Tenochtitlan estaba dividida, como ya vimos, en 4 partes, y estaba dividido en 4 partes, y había diferentes barrios o calpullis. Los calpullis eran la unidad, el núcleo social del Imperio Mexica. Hagan de cuenta que eran como clanes que estaban conformados por familias que tenían un ancestro común o que se identificaban con una deidad muy específica, ¿no? Y que casi siempre estos clanes o calpullis, estos compartían un oficio, ¿no? Entonces en este caso pues tenemos a los comerciantes, los pochtecas, y ellos tenían esta deidad que era Yacatecutli. Entonces ahí lo podemos ver como que está ahí en una encrucijada, con pies como de caminando, ¿no? Porque pues los pochtecas, los comerciantes, caminaban grandes distancias, pero no lo hacían solos. Ellos no eran los que cargaban, ellos eran los que se encargaban de comerciar y todo esto, pero lo hacían con ayuda de los famosos tamemes, que aquí como en este códice pueden ver que lleva a alguien así como como cuerda, es como una cuerda en la frente, ¿no? Atada atrás, que permite cargar un bulto. Pues esos eran los famosos tamemes, reconocidos porque eran capaces de cargar, de soportar un gran peso en sus espaldas, hasta personas, y hacer viajes de larga distancia y con gran peso, ¿no? Y claro, había otras formas de transportarse, como con las canoas, pero los tamemes, incluso cuando ya conquistan los españoles México Tenochtitlan, siguieron siendo de gran importancia en la Nueva España, siguieron usándose. Y hay que entender que pues en el Imperio Mexica se usaban los tamemes, eran siervos cargadores, en pocas palabras. Sí, o sea, ponían la fuerza bruta para cargar todos estos objetos, alimentos, tributo, etcétera. Pero sobre todo eran objetos exóticos muy valiosos venidos de largas distancias.
y lo hacían, tenían que cargar ellos porque no había caballos por acá. Entonces los únicos animales que se habían domesticado, pues tenemos ahí a la izquierda el perrito, ¿no? Un perro en un códice, y el ururururu, pues ya saben, el guajolote, que ya mero nos vamos a comer uno en Navidad o en Día de Acción de Gracias algunos. Riquísimo, pero pues ahora sí que el perrito ese que había aquí, que había en Mesoamérica, y el guajolote, pues no eran animales idóneos para cargas tan pesadas, ¿verdad? Y ahora sí que en este comercio los pochtecas tenían que llevar un registro muy meticuloso, como vemos en este códice. Creo que es el códice mendocino o Mendoza. Vean nada más qué preciosidad de códices, en serio me encanta este códice, es uno de mis favoritos, el mendocino. Es de la época del siglo XVI, si no me equivoco, o sea, un poquito ahí después de la conquista. Y vean nada más cómo de manera tan meticulosa, pues ahora sí que se registraba ahí en la columna izquierda de cada página. Creo que están ahí los símbolos o los símbolos de los señoríos tributarios, y a la derecha todo lo que tenían que pues dar de tributo. Entonces se tenía un registro muy meticuloso de esto, y a veces les imponían que les dieran prendas de vestir, mantas muy bordadas con varios colores preciosos, trajes de guerreros, de élites guerreras, a veces cacao, que polvo de oro, piedras preciosas, ya sea frijol, calabaza, lo que fuera. O sea, ahora sí que los mexicas se nutrían de esos estados tributarios sometidos. Vean otras imágenes más de cerquita del códice mendocino. O sea, tenían que registrarlo todo. Y vean nada más una última imagen. Nuevamente creo que es el códice mendocino. Y esto nos habla de la gran sofisticación de los grupos sociales que componían el Imperio Mexica. O sea, ya en este momento ya vemos una sociedad estratificada, y la aparición de diversos oficios muy especializados. O sea, de hecho, ahorita que vimos los códices, uno de los oficios más importantes y respetados era el de los famosos tlacuilos. De hecho, los códices que vimos en las diapositivas de atrás, pues ellos fueron los famosos tlacuilos, es decir, los pintores, los mexicas que se especializaban, que eran instruidos para leer y escribir y para registrar la historia con esos hermosos códices, de esas maneras tan hermosas. Pues eran instruidos desde muy pequeños, ¿no? Generalmente eran de parte de la nobleza, o sea, ahorita lo vamos a ver eso, pero eso nos habla ya de la especialización de trabajos, de oficios, que había muchísimos. Había gente que se dedicaba a la carpintería, o sea, había carpinteros, lapidarios, los tlacuilos o pintores, los plateros, los que se especializaban en las plumas, decoración de plumas, etcétera, etcétera. Entonces ya había mucha especialización de oficios muy diversos, o los pochtecas, los comerciantes también, ¿verdad? Y en realidad, como vemos aquí en el mapa otra vez, o sea, Tenochtitlán era una ciudad impresionante, multifacética, multiétnica también. Y vemos que cómo se divide. Veamos nada más este plano. Vemos en el centro otra vez el recinto del Templo Mayor. Ahí está el centro político, administrativo, religioso. Y a partir de ahí se divide en 4 partes Tenochtitlan, como ya lo dije. Ahí estaban divididos en 4 diferentes calpullis, que a su vez pues se dividían en barrios, ¿no? O sea, que generalmente se dividían también a su vez por oficios, como ya lo vimos. Y ahí vemos allá arriba en donde dice número 22, el cuadrito blanco, hacia el noroeste un poquito, ahí estaba el mercado de Tlatelolco. Vean qué impresionante, estaba grandísimo. Y ahí estaba la ciudad vecina de Tlatelolco, que era otra ciudad mexica que había sido fundada un poquito después de que se hubiera fundado Tenochtitlan. Entonces vean nada más, o sea, eran unos
tan ingeniosos los mexicas, de verdad. Por eso, o sea, no en vano, si ustedes leen las cartas de Hernán Cortés o las crónicas de Indias, etcétera, o de Bernard Díaz del Castillo, o sea, los españoles quedaron maravillados, de verdad. E incluso eran tan ingeniosos que fueron capaces de construir dos acueductos. Vean, uno que está en la calzada de Tacuba, la que va de manera horizontal en la parte izquierda del mapa, y en el sur, el otro acueducto de Coyoacán, en la calzada de Iztapalapa. Pues esos dos, ahí habían dos acueductos y eran, o sea, las obras hidráulicas de los mexicas eran tan impresionantes que fueron capaces de separar el agua dulce del agua salada del lago, además de construir una gran cantidad de chinampas. Creo que cada hectárea de chinampas producía hasta 4 toneladas de alimentos, o sea, era algo increíble esta ciudad. Y pues ahora sí que era como una Venecia del Nuevo Mundo, ¿verdad? Aquí tenemos uno de los vestigios arqueológicos de una chinampa en las que se desplazaban, y obviamente los arqueólogos han estado haciendo cada vez más estudios de las chinampas, ¿no? Aquí en este caso vemos ahí el trabajo de unos arqueólogos. Y todo esto nos habla, toda esta pues gran circulación de gente, de productos, de alimentos, todo esto nos habla, y de oficios, pues nos habla de una sociedad muy jerarquizada. O sea, atrás quedaron los tiempos en los que eran cazadores recolectores, donde todos cazaban, comían lo mismo. No, 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 aquí ya vemos una sociedad diferenciada, pues. Y en esta sociedad mexica o azteca, pues había dos grandes grupos: los pipiltín, que eran la nobleza, y los macehualtín, que eran el pueblo raso, por así decirlo. Y entre los pipiltín, obviamente el que encabezaba la pirámide social era el güey tlatoani, o sea, el rey, el señor. Luego seguían la nobleza, que eran sus familiares, los jefes administrativos, los sacerdotes, y también teníamos ahí entre la nobleza o los pipiltín a los jefes militares, ¿no? La élite militar. Y debajo tenemos otra, ahora sí que a los macehualtín o el pueblo, pues ahí se incluían a los comerciantes, o sea, a los pochtecas, al pueblo como los campesinos, a los artesanos, y más abajo estaban ahora sí en la parte más baja de la jerarquía social, los siervos y los esclavos, ¿no? Que muchos de ellos pues terminaban ofrecidos como un sacrificio. Pero no crea que el güey tlatoani gobernaba solo, como les decía. O sea, el güey tlatoani abajo de él había con una especie de vicepresidente, entre comillas, el Cihuacóatl, que era el que, si se moría el tlatoani, pues él lo iba a suplir y le ayudaba a gobernar, ¿no? No solo el Cihuacóatl, sino que también había 4 pipiltín, 4 nobles que ayudaban a gobernar la ciudad. Y debajo de ellos había un tribunal de 13 jueces encabezados por el Cihuacóatl, que se encargaban de impartir justicia, y había dos títulos de jefes militares que no me acuerdo ahorita cómo se llamaban, pero eran los que comandaban ahora sí que a las huestes militares, ya saben, los famosos guerreros jaguar y águila, ¿verdad? Entonces era una sociedad muy, muy estratificada. Y de hecho el güey tlatoani se consideraba como un representante directo de Tezcatlipoca. Y de hecho, y ahora hablando de esta diferenciación social, pues obviamente la nobleza y el pueblo no iban a las mismas escuelas. La nobleza pues iba al famoso Calmecac, que era una escuela muy muy exigente, en la que se les preparaba para ocupar sus grandes cargos, ya sea religiosos, administrativos, etcétera, etcétera. Les enseñaban, entre otras cosas, a leer y escribir. No todos en la sociedad mexica leían, eran unos cuantos privilegiados los que sabían leer y escribir. Solo los que habían ido al Calmecac les enseñaban a leer y escribir, ¿no? Los códices, les enseñaban de astronomía, de arte, de religión, liderazgo, de guerra, etcétera, etcétera.
y claro, también de administración, ¿no? Y a los Macehualtín, pues ahora sí que su escuela no era tan dura, era un poco más relajada, ¿no? Ellos no iban al Calmecac, los Macehualtín iban al Tepochcalli. Y ahí, pues, pues que les enseñaban en pocas palabras, los preparaban para trabajar en el oficio de sus padres, ¿no? O sea, tenían que aprender sobre todo tenían que aprender a cultivar, a cosechar cosas de agricultura, tenían que aprender a comportarse, a comportarse, las básicas normas de convivencia social, pero más que nada los educaban para perpetuarse en el oficio de su calpulli, de sus barrios. Y esas eran dos grandes diferencias. Ahora sí que había diferencias sociales y se reflejaban en su sistema educativo. Y también también había diferencias de género, porque las mujeres, la nobleza también, o sea, había mujeres de la nobleza que también eran entrenadas o educadas para liderar, para ser sacerdotisas o artistas. Y en el caso de las mujeres Macehualtín, pues no las educaban para eso, sino que se enfocaba su educación en prepararlas para las futuras tareas domésticas, ¿verdad? Que hilar, tejer, cultivar, cuidar de los niños, etcétera, etcétera. Y eran instruidas por sus abuelas y por sus madres. Y ahora sí que en general, bueno, los padres eran muy, muy respetados en la sociedad mexica. Claro, como bien lo decía, las familias no era como ahora, ¿verdad? Que tenemos la familia nuclear y somos más apegados a ellas, sino que eran extensas, familias que estaban ligadas por tener un ancestro común y que formaban como una especie de clanes, los calpullis. Pues todos se encargaban de alguna manera eran actividades comunales, o sea, cosechaban, tenían todo ese calpulli o ese clan, por así decirlo, ese barrio tenía un pedazo de territorio en la Ciudad de México, Tenochtitlan, y se encargaban de mantener, de cultivar, de cosechar, y en conjunto esas familias se cuidaban a sí mismas, daban el tributo, porque los Macehualtín tenían que dar tributo y los Pipiltín lo administraban. Entonces, y no solo los Macehualtín tenían que dar tributo en especia, o sea, en objetos, o en cosechas, sino que también a veces estaban obligados a dar tributo como fuerza laboral, para construir grandes edificios, o para la guerra, o para cultivar zonas agrícolas públicas, etcétera, etcétera. Pero sí, ellos daban el tributo, pero en general podemos decir que los padres mexicas, pues ahora sí que eran muy respetados y pues les enseñaban desde muy pequeños a los niños. Por ejemplo, aquí vemos en estos códices cómo están enseñándoles, ¿no? El papá, vemos a la izquierda, en el lado izquierdo en el códice, al papá le está enseñando a su hijo como algo a usar instrumentos de pesca, y a la derecha la mamá le está enseñando a la niña como no me acuerdo qué está haciendo, la verdad, honestamente, a tejer o algo así. Y abajo vemos como los castigos que les aplicaban si se portaban mal o no hacían bien no desempeñaban sus tareas domésticas o las que les encargaban. Vemos como tanto al niño y a la niña les están clavando espinas de maguey, eso es lo que se acostumbraba. Y hasta abajo vemos como también otra especie de castigo era al niño lo desnudaban como para avergonzarlo y le pegaban, y a la niña también le pegaban. Ahí está la mamá, ¿no? O sea, tradiciones mexicanas ancestrales, eso no se pierde. Bueno, se ha ido perdiendo, ¿no? ¿Verdad? Pero eso está muy arraigado para que se den cuenta. Y en la derecha vemos en el códice que había castigos corporales más extremos si se portaban mal o si no obedecían a sus padres los niños, los hijos. Los ponían ahí sobre un humo con chiles para que se asfixiaran con el humo del chile y se ahogaran casi, ¿no? O también ponían al niño a dormir toda una noche en un suelo húmedo, en la tierra afuera, y a la niña a barrer toda la noche. Entonces, pero bueno, eran muy respetados los padres e imponían su autoridad de esta forma.
y la desobediencia era muy castigada, muy, muy castigada y mal vista. Y bueno, y ahí tenemos cómo le siguen en el códice, en la parte de abajo, pues le siguen enseñando a los niños. O sea, los preparaban para integrarse a la sociedad. Y aunque los Macehualtín, como digo, iban al Tepochcali y pues no tenían, ahora sí que vivían como tributarios, tenían ciertas posibilidades de ascenso social, cuando menos los varones, a través del arte de la guerra, si destacaban, si eran muy valerosos, podían escalar en esta pirámide social. Siempre hay formas, ¿no? Es como un juego de serpientes y escaleras. Pues la guerra era una oportunidad para los varones de elevar su estatus social. Si destacaban, pues podían convertirse incluso en guerreros de élite. Entonces también eran entrenados en la guerra los Macehualtín, y esto les daba una oportunidad de ascenso social. Y algo que hay que destacar, que tanto los Macehualtín como los Pipiltín respetaban mucho el matrimonio, y entre sus valores estaba la castidad, o sea, ser vírgenes hasta antes de, o sea, hasta casarse. Se respetaba mucho el sexo, ellos lo veían así, cuidarse, y era muy mal visto el adulterio incluso. Entonces aquí vemos al lado derecho en el Códice Mendocino, si no me equivoco, ahí aparece una escena de matrimonio mexica. Generalmente era monógamo, y era, como digo, muy mal visto el adulterio, y se cuidaba, los padres alentaban mucho a sus hijos pues a no tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. O sea, era muy, 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 ¿cómo decirlo? Muy cuidado en ese aspecto. Algo que sorprendió de hecho a los españoles, algo que admiraban de ellos, que tenían ese valor y que coincidía con la visión cristiana, ¿verdad? Y bueno, ahora sí que todos estos códices que les he presentado, como les decía, pues había gente especializada, los tlacuilos, y que aún después de la conquista ellos fueron los que siguieron registrando la historia de sus pueblos conquistados y haciendo estos códices tan hermosos. Pero también, también no solo sus registros se hicieron de manera escrita, sino que también dejaron testimonios orales, porque de generación tras generación se pasaban un conocimiento ancestral, como los famosos Huehuetlatoyi, que eran como dichos antiguos de sabiduría, de consejos que daban los padres a los hijos, y que quedaron registrados después en obras como la de Bernardino de Sahagún. Los frailes se encargaron de registrar esa tradición oral. Aquí les pongo un ejemplo del tipo de lo que eran los Huehuetlatoyi, los dichos antiguos como consejos, proverbios que se pasaban de generación a generación, como este que le da de una madre a su hija, que le dice: tortolita, hijita, niñita, mi muchachita, así seguirás el camino de quienes te educaron, de las señoras, de las mujeres nobles, de las ancianas de cabello blanco que nos precedieron. Escucha, es el tiempo de aprender aquí en la tierra. Esta es la palabra. Por un lugar difícil caminamos, andamos aquí en la tierra. Por una parte un abismo, por la otra un barranco. Si no vas por el medio, caerás de un lado o del otro. Solo en el medio se vive, solo en el medio se anda. O sea, es un consejo de andar rectamente, muy parecido a los proverbios bíblicos o de otros proverbios de otras culturas de Medio Oriente. Entonces, eso también es una forma de memoria histórica, por así decirlo. Y habría que hablar también de la concepción del tiempo mexica. Ya hemos hablado un poco de la piedra del sol, llamada no muy exactamente calendario azteca, pero aquí vemos otra vez el símbolo del hollín, es esta parte que está en rojo. En el centro vemos la cara del dios Tonatiuh, el sol, y ya dijimos en clases pasadas que representa las eras por las que ha pasado la humanidad, ¿no? Los 4 cuadritos que están alrededor de la cara de Tonatiuh son las 4 eras pasadas, ¿no? Ellos creían que el tiempo era cíclico, los mexicas, y que hasta entonces se estaba viviendo en el quinto sol, ¿no? El hollín completo, eso que está en el centro, representaba el movimiento, ¿no? El tiempo en movimiento, la era en la que se estaba viviendo el pueblo náhuatl.
Y ahora sí que ellos creían, ahí en esos cuadritos están simbolizadas las 4 eras predecesoras del quinto sol, ¿no? Creían que los dioses habían tratado de crear al ser humano y de buscarle su alimento adecuado 4 ocasiones, pero que en esas 4 ocasiones habían sido destruidos esos seres. Por ejemplo, tenemos la era de 4 jaguar, que es el primer sol, en la que los seres humanos fueron destruidos o devorados por las fieras. Tenemos la era 4 viento, que es el segundo sol, y pues ahora sí que fue destruido por vientos, y creo que los seres humanos se convirtieron en guajolotes o algo así. Tenemos la era 4 lluvia, o el tercer sol, pues ahora sí como una lluvia de fuego cayó y se convirtieron en peces. Y 4 agua, lluvia, fuego, la verdad ya no me acuerdo, pero el punto es que fue destruido por agua, un diluvio, ¿no? El cuarto sol, y así llegamos después de esos 4 soles, como de estos acontecimientos apocalípticos, pues surge la quinta era, y que está simbolizada en el símbolo del hollín, que es el mismo símbolo que usa el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y ahora sí que ellos tenían una cosmovisión dual, creían, ya saben, veían el universo regido por principios opuestos, noche-día, luz-oscuridad, femenino-masculino, orden-caos, etcétera, etcétera. Y ellos contemplaban el universo como ya lo vimos, o sea, el mismo, no hay que olvidar el famoso Axis Mundi, el eje que conecta al inframundo, a la tierra y al cielo. Ellos, recordemos que por eso Tenochtitlan está dividida en 4 partes. Para ellos era el centro del universo y representaba esa unión entre el cielo, entre la tierra y el inframundo. Y ellos creían que estaba dividida la tierra en 4 partes y que esas 4 partes estaban asignadas a diferentes deidades. El este a Tezcatlipoca rojo, el sur a Tezcatlipoca azul, el oeste a Quetzalcóatl, o sea, el Tezcatlipoca blanco, y el norte al Tezcatlipoca negro, que era el verdadero Tezcatlipoca, por así decirlo. Ellos creían, como otros pueblos mesoamericanos, que existían 13 cielos y en el nivel supremo estaba el Omeyocán, y existían 9 niveles del inframundo que conducían al famoso Mictlán. Y creían que el universo había sido creado por una deidad que era, ¿cómo decirlo? Una deidad primigenia, que era masculino y femenina también, o sea, eran ambas cosas. Se dividía, se llamaba Ometeotl, era la deidad creadora de todo, que tenía 2 manifestaciones, por así decirlo: Omecihuatl, que era la diosa de la sustancia, señora de la creación, y Ometecutli, que era el dios de la sustancia, el señor de la creación. O sea, él representaba la dualidad, la dualidad que siempre está presente en la cosmovisión mexica y mesoamericana. Y de hecho, si ustedes ven ahí la división de la tierra y la división del cielo y del inframundo, también era una representación de la dualidad, ya que el cielo era asociado con lo masculino, el sol, la luz, el calor, mientras que el inframundo era asociado con lo femenino, con la oscuridad y con lo frío, ¿verdad? O sea, eso es el dualismo. Entonces ellos creían que Ometeotl era una deidad primigenia, que tenía 2 manifestaciones, y esa deidad había creado o había tenido descendientes, y pues esos descendientes formaban el panteón de los dioses más importantes, por así decirlo, los dioses mayores, que van a ser estos, que son a los que se les asignaron los 4 puntos cardinales de la tierra, que son el rojo. Por eso hagan de cuenta que existen 3 Tezcatlipocas, que son a su vez 3 deidades distintas, pero están vinculadas porque tiene que ver con la dualidad. Ahorita vamos a ver.
El rojo pues pertenece a Tezcatlipoca rojo, que se llama Cipetoté, ¿sí? Cipetoté. Tezcatlipoca negro es el verdadero Tezcatlipoca, por así decirlo, el mero mero, el que se enfrenta a su rival, que es Quetzalcóatl, y Quetzalcóatl es el Tezcatlipoca blanco. Entonces Tezcatlipoca negro y el blanco representan nuevamente esa dualidad, son oponentes, y tenemos al Tezcatlipoca azul, que es Huitzilopochtli. Y en cuando la gente moría, ellos creían que pues iban a distintos lugares dependiendo de cómo habían fallecido. Por ejemplo, los recién nacidos, los niñitos, los recién nacidos, cuando morían iban al Omeyocan, que era el lugar donde estaba la deidad creadora, o sea, al origen de todo. Pero si tú habías muerto, no sé, ahogado, alcanzado por un rayo, incluso por lepra, te ibas al Tlalocán, ¿no? Que creo que está en el primer nivel del cielo. Si habías muerto, iba a decir morido, perdón. Si habías muerto durante el parto, pues te ibas al sol de la mañana. Y si morías como sacrificado en una batalla, te ibas al sol de la tarde. O los que morían de forma natural se iban al Mictlán, y etcétera, etcétera. Entonces todo dependía de cómo morías, pues iba a ser tu destino. Como vivías, era tu estilo de vida después de la muerte. Entonces, en este viaje al inframundo, si después de muerto ibas al Mictlán, te acompañaba ese perrito que está ahí a la izquierda, que es el Xolotl, el perro, el dios, que es una manifestación de Quetzalcóatl. Ahorita vamos a ver que es muy, muy compleja la religión mexica, porque los dioses a veces tienen varias manifestaciones o advocaciones o nombres, como Quetzalcóatl, que a su vez es una versión de Tezcatlipoca blanco, que Quetzalcóatl tenía varias manifestaciones o advocaciones, como Ejecatl, que era el dios del viento, o Tlahuizcalpantecutli, que era la estrella de la mañana, o Venus. Y también Quetzalcóatl tenía una tercera manifestación, según algunos, que era el Xolotl, el perro. Todos esos eran Quetzalcóatl. Entonces, por eso les pongo este meme, ¿no? Así es fácil confundirse. Si ven los códices, son el mismo. O sea, realmente es Quetzalcóatl, por ejemplo, Hecatl es el mismo. Es como en el juego de gemelas. Es fácil confundirse, yo sé, decir, no, que es Tezcatlipoca blanco es Quetzalcóatl, pero el Tezcatlipoca negro es el negro Tezcatlipoca verdadero, y Quetzalcóatl es también ese Ejecatl, etcétera. Entonces, no sé por qué cuando estaba explicando dije, no, esto me recuerda al diálogo de Pinocho, ¿no? Casi los estoy confundiendo, así como Pinocho, ¿verdad? ¿Estás diciéndome que no sabes dónde está Shrek? No, sería inexacto suponer que no podría dejar de decir que no es casi parcialmente incorrecto. Sí sabes dónde está. Al contrario, definitivamente diría que rechazo la idea de que sea posible, con cierta falta de improbabilidad, ¡Basta! de que sepa o no sepa dónde a lo mejor no esté. Y si en verdad ahí no estuviera, y aunque no estuviera donde yo no sé que estaba, no significaría que no supiera con certeza dónde no está. Así van a terminar desesperados. Está difícil, ¿eh? Yo sé que está un poquito complicado, pero vale la pena comprender el panteón mexica. O sea, el panteón es el conjunto de dioses. Y bueno, tenemos otras deidades que eran muy, muy importantes. Ya vimos ahorita las que eran las deidades mayores, las de la creación, y también podríamos hablar un poquito de cuáles, aprender a identificar deidades que estaban relacionadas con la agricultura o los ciclos agrícolas. Pues tenemos al famoso Tlaloc, que ya vimos que tiene una gran importancia. Tlaloc es de los primeros dioses que podemos identificar ya casi desde el clásico, podríamos decir algunos que desde el preclásico ya hay indicios de una deidad de la lluvia. Tlaloc pues es el dios de la lluvia. Cipetotec era la deidad era el dios, no me acuerdo si se le dice, el desollado, sí, el famoso, el dios desollado, que simbolizaba el cambio, ¿no? De la primavera, la estación de la primavera. Tenemos también a Coatlicue, que era la madre tierra, o la diosa de la fertilidad, es esa que
es impresionante. Hay una estatua de Coatlicue en el Museo Nacional de Antropología e Historia que les recomiendo que la vean. Es esta, va a ser madre de Huitzilopochtli, de hecho ahorita les voy a comentar. Es esa que tiene una falda de serpientes, se le conoce como la de la falda de serpientes, tiene 2 serpientes de cabeza, unos adornos de corazones y manos que representa la vida, o sea, es la diosa de la fertilidad. Y finalmente tenemos a Xilonen, que es la diosa del maíz joven, ¿no? Del maíz tierno. Entonces, todas estas son deidades relacionadas con los ciclos agrícolas. Pero ahorita que mencionaba Coatlicue, la de la cara de serpiente, es importante porque nos ayuda a entender cómo ellos, los mexicas, crearon historias para explicar los fenómenos naturales, ¿no? Y nada más por contarles una historia mitológica de ellos, pues habría que mencionar a Coatlicue, la de la falda de las serpientes, que en este códice pues sintetiza su historia, la cual es que estando barriendo un día, pues cayó un plumón de ave sobre su pecho y ella quedó embarazada de manera sobrenatural y milagrosa, y esto pues fue muy mal visto por sus hijos, los 400 del sur, que simbolizaban a las estrellas, y su hija, que está muy largo su nombre y no me acuerdo, pero era la luna. Se enojaron mucho y tomaron la decisión de darle muerte cuando naciera ese hermano, ¿no? Que no era otro sino Huitzilopochtli. Y Coatlicue se comunica en el vientre con su hijo y el hijo le dice que todo va a estar bien, y cuando nace, pues nace ya vestido para la guerra, Huitzilopochtli, con creo que una lanzadardos, escudo, y sobre todo con una serpiente de fuego, que es un arma especial mortífera con la que derrota a los 400 hermanos, o sea, sus hermanitos, a los hijos del sur, los derrota a todos y también a su hermana la luna, y pues eso representa, ¿no?, la lucha del sol contra la noche. Entonces ahí se explica, es una representación simbólica de la lucha del día contra la noche, de las fuerzas del bien contra el mal, por así decirlo. Entonces, qué curioso, ¿verdad? Y ahora esto es parte de la comprensión religiosa del mundo, de la civilización mexica. Ya hablamos de cómo entendían el tiempo, cómo creían que estaba dividido el universo en los planos terrestres, celestial, inframundo. Pero también habría que hablar de cómo ellos vivían el tiempo, en el sentido de cuál era su manera de organizar el tiempo. Pues ellos tenían 2 calendarios principales. El primero era que es el Xihuitl. Xihuitl era el calendario agrícola solar de 365 días. Como pueden ver, se dividía en 18 meses y cada mes tenía 20 días, a los que se les añadía los llamados 5 días nefastos, funestos o de mala suerte. O sea, cosas malas iban a pasar en esos días. Ese es el calendario que se usaba pues para cultivar, para cosechar, como más parecido al que usamos actualmente, ¿verdad? Porque es desde 365 días. Pero había otro que es muy interesante y era el Tonalpohualli, que era un calendario ritual adivinatorio de 260 días. Estaba organizado en 20 semanas de 13 días, o sea, 20 signos que se combinaban con 13 numerales. Y aquí están los 20 signos, se parece un poco a la idea del horóscopo, para aquellos que se clavan con eso del horóscopo. Yo no, pero hay unos que sí. Aquí tenemos, es algo parecido a la idea, ¿no? Entonces, este calendario tenía una gran importancia porque dependiendo del día en el que tú nacías, si tú nacías con un signo y con un número, eso para los mexicas era muy importante esta fecha porque determinaba tu destino. Prácticamente creían que dependiendo del día, conforme al ritual adivinatorio, dependiendo del día en que nacías, el signo y el numeral que te tocaba, estaba ya trazado tu destino. O sea, si nacías por ejemplo, y había 20 signos, ¿no? Estaba el cocodrilo, el viento, caza, lagartija, serpiente, muerte, etc. Ustedes pueden observarlo si le hacen pausa aquí a la presentación con más detenimiento. Y les voy a mostrar un poquito de cómo funcionaba. Por ejemplo, o sea, hagan de cuenta que están ordenaditos los signos, tienen un orden.
vamos a irnos a la parte de la columna derecha, hasta la derecha, en la parte superior, ahí está el 1. Empiezan a contar ahí, mira. Empieza el 1 y está el 1 serpiente. Sigue el otro signo, empiezan a contar 2, 2 muerte, 3 venado, 4 conejo, 5 agua, 6 perro, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y 13. Y cuando llegan a 13, empiezan a contar otra vez 1, pero con el siguiente signo. Entonces no pasaban, hasta que pasaba un ciclo de 260 días, no volvía, en este calendario no se volvía a repetir el numeral y el mismo signo. Entonces, y dependiendo, como digo, del numeral y el signo, se determinaba tu suerte o tu tonagi, así se le conocía. Entonces aquí podemos ver más desglosadamente cómo funcionaba, ¿no? Empieza 1 caimán, 2 viento, 3 caza, 4 lagartija, 5 serpiente, 6 muerte, 7 venado, 8 conejo, agua, 9 agua, 10 perro, 11 mono, malinali 12, caña 13 caña y otra vez empieza jaguar 1. Y así se van turnando los 20 signos con los 20 numerales. Bueno, espero que esto haya sido de su agrado, que hayan disfrutado y aprendido muchas cosas. Con esto cerramos la segunda unidad. Me dio mucho gusto explicarles este tema. Es un tema fascinante, lo disfruté mucho y pues nos vemos para la siguiente semana. Cuídense mucho, adiós.